Libro Entrevistas, reportajes a Augusto C. Sandino, escrito por Emigdio Marabotto, Ramón de Belaustigoitia y José Román. Nota del editor. Aprovechamos esta nueva oportunidad para decirle al universo entero que la responsabilidad de la destrucción de Nicaragua es exclusiva de la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica. De nuestra parte solamente hemos ejercido nuestros derechos de defensa. Augusto C. Sandino, Manifiesto a los pueblos de la tierra y en particular al de Nicaragua, 13 de marzo 1933. Desde el inicio de su lucha nacionalista, antiimperialista y latinoamericano-caribeña, Augusto C. Sandino percibió nítidamente la necesidad de una efectiva política de comunicación, no solo para romper el cerco militar impuesto por el invasor yanqui, sino principalmente para llevar su mensaje libertario a todos los confines del mundo de la época, con especial énfasis en América Latina y el Caribe. Una política que muy pronto encontró eco, primero en el entorno centroamericano con el invaluable apoyo del poeta hondureño Froilán Turcios a partir de septiembre de 1927, es decir, 4 meses después de iniciada su lucha. Por iniciativa del propio Sandino, después de conocer un ejemplar de la revista Ariel dirigida por Turcios. Desde entonces, la gesta y el mensaje de Sandino encontraron eco y fueron ampliamente reproducidos por toda la prensa nacionalista de la región, la prensa liberal norteamericana y europea, y desde luego los intelectuales y activistas políticos independientes y revolucionarios. Sin embargo, después de las elecciones generales en Nicaragua de 1928, que llevarían al poder a José María Moncada conforme al Pacto del Espino Negro, hubo una importante inflexión en la solidaridad internacional con Augusto C. Sandino, que también incidió sobre su política comunicacional. Entonces Sandino desarrolló el plan de allegarse apoyo directo del gobierno de México, ligado a la revolución nicaragüense desde el lomazo conservador de octubre de 1925, que por cierto dio inicio a la Guerra Civil Constitucionalista, antecedente inmediato de su confrontación contra el interventor norteamericano. Con Emigdio Marabotto. El punto estratégico de ese plan implicaba una entrevista del propio Sandino con Emilio Portes Gil, entonces presidente de México, para lo cual debía abandonar Nicaragua, algo que logró sin mayores dificultades. En este contexto es que se da la primera entrevista-reportaje, reproducida en este volumen, otorgada al periodista revolucionario mexicano Emigdio Marabotto. Esta entrevista-reportaje, en consecuencia, tenía un objeto específico: dar a conocer el contexto mexicano del cual el propio Sandino había salido, las razones de su visita a México, actualizado para el ambiente mexicano lo fundamental de su guerra de liberación y su idea, también fundamental de llevarla al ámbito regional. No hay que olvidar que en marzo de 1929, Sandino había lanzado su plan de realización del supremo sueño de Bolívar. En su propia estrategia, este plan era precisamente el punto central de su proyectada entrevista con el presidente Emilio Portes Gil. A tal grado es correcta esta afirmación que el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua es el punto inicial de la entrevista-reportaje con Marabotto, que es también la razón de ser de su plan.
Sin duda, para que no apareciera su plan como un proyecto iluso, sin posibilidades de realización, Sandino Marabotto abundan en el reportaje sobre los antecedentes históricos, los detalles militares, los logros indiscutibles de la Guerra de Liberación Nacional nicaragüense y el amplio apoyo solidario de las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas de América Latina y el Caribe y del mundo. Fue pues una entrevista-reportaje con el ya mencionado objetivo de superar la inflexión de la solidaridad internacional con Augusto C. Sandino, utilizando a México como plataforma en la confianza que había puesto en el gobierno del presidente Portes Gil, confianza muy pronto traicionada y advertida por Sandino, hasta el grado de convertir este viaje en uno de los hitos más importantes de su guerra de liberación. Con Ramón de Belaúnde-Gigoitia. En cambio, la entrevista-reportaje con el periodista vasco Ramón de Belaúnde-Gigoitia se dio en el contexto de las negociaciones de paz, después de la derrota de las tropas intervencionistas norteamericanas en Nicaragua. Tenía pues otro objetivo: dar a conocer a Sandino vencedor al pueblo español principalmente, pero también a los pueblos de América Latina y el Caribe. Su objetivo se centraba fundamentalmente en los aspectos éticos, espirituales, religiosos del general Sandino, su formación autodidacta en este ámbito, su valoración sobre distintos personajes históricos. Todo esto en el contexto de la historia de América Latina y el Caribe y desde luego de Nicaragua. Un reportaje que refleja a un Sandino muy maduro, muy desarrollado intelectualmente, confiado de sí mismo, seguro de sus asideros político-ideológicos, convencido de la raíz y proyección histórica de su lucha y confiado en su destino inmediato, aunque sobre esto último Belaúnde-Gigoitia tuvo la percepción contraria. Precisamente, considerando los valores éticos de Sandino como una permanente acusación contra el establecimiento político nicaragüense, el periodista vasco predijo que nunca los viejos políticos perdonarán a Sandino su consagración de héroe del patriotismo ultrajado. Esta entrevista-reportaje con Belaúnde-Gigoitia es probablemente la más importante de las tres que se reproduce en este presente volumen, y fue quizá la más trascendente que logró en su oportunidad y para la posteridad. Con José Román. De la misma manera, la entrevista-reportaje con José Román también se dio en el contexto de las negociaciones de paz. Sin embargo, los objetivos perseguidos por el noble escritor nicaragüense eran otros. Por su juventud, 26 años, pero principalmente motivada por el fervor patriótico, José Román quería conocer y divulgar a Sandino héroe, casi mítico, proyectado por la prensa liberal mundial durante sus 7 años de lucha. En la entrevista, es la entrevista-reportaje más conocida en Nicaragua, la más citada, la más reconocida, incluso la más admirada, profundamente emotiva, porque es un escrito muy sentido, emotivo, que mueve a la simpatía y admiración del héroe. Sin embargo, Román no publicó su trabajo inmediatamente, 1933 al 34, sino que esperó 45 años para hacerlo, hasta junio de 1979, cuando ya la Revolución Popular Sandinista se encontraba en las puertas del triunfo definitivo. Este amplísimo intervalo de tiempo ha motivado algunas interrogantes entre los historiadores nicaragüenses, sobre todo considerando la posterior y exitosa capacidad narrativa de Román, con novelas como Cosmapa, Cecilia Barbarossa, Los Conquistadores, entre otras. En otras palabras, es posible que José Román hubiese revisado su texto original para adecuarlo a la coyuntura revolucionaria de 45 años después, una interrogante reforzada porque en 1983 apareció una nueva edición identificada como definitiva. Nunca, ni nadie,
podrá responder esta pregunta. De todas maneras, este texto de José Román sobre Augusto C. Sandino ya es parte indiscutible del imaginario nacional sobre el héroe. Nota a pie del libro. Todas las entrevistas reportadas se reproducen íntegramente conforme fueron editadas. La de Maraboto por el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación del Banco Central de Nicaragua. La de Belaustegui-Goitia por el editorial Nueva Nicaragua y la de José Román por el editorial Pez y la Serpiente. En el caso de Maraboto, sin embargo, se cambió de lugar el subtítulo "¿Quién es Augusto C. Sandino?", colocándole al principio como capítulo inicial, y además se hicieron pequeñas modificaciones a algunos subtítulos. Emigdio Maraboto, Sandino ante el Coloso, la grandiosa epopeya de Sandino. Veracruz, 1929. ¿Quién es Augusto C. Sandino? Augusto C. Sandino no es el hombre que todos imaginan, ni mucho menos el Sandino que se ha popularizado tanto a través de su fotografía, que le muestra montando una mula blanca y vistiendo un traje de ranchero de su país. Sandino, el hombre que ha vencido a los norteamericanos todas las veces que le han atacado, es un guerrero improvisado ciertamente, pero todo un guerrero. Es un mecánico humilde, ignorante, porque a través de su charla se descubre al hombre de poca instrucción, pero de una enorme inteligencia natural, astuto y con cierto no sé qué que le hace simpático y agradable. Y mientras más se frecuenta su trato, cautiva más y más. Es un ameno conversador. Los apuntes biográficos que se conocen de Sandino son muy vagos. Su padre es el señor Gregorio Sandino y su madre la señora Margarita Calderón de Sandino. Ambos viven en Nicaragua, en Niquinomo, en donde poseen bastantes bienes, puesto que cultivan varias haciendas, y su posición es envidiable por sus relaciones y su fortuna. Los dos hijos varones del matrimonio Sandino, Augusto César y Sócrates, atraídos por la aventura, muy jóvenes, abandonaron el hogar y fueron a buscar la vida a otras tierras. Augusto César estuvo en Costa Rica a la edad de 16 años, que dejó su país, luego en Panamá, en México, en los Estados Unidos, regresó a México, volvió a Guatemala y de allí a Estados Unidos otra vez. Fue una vida aventurera en que el joven Sandino iba haciéndose hombre al correr de la vida. Se inició en la mecánica y luego a ser un buen tornero. Aprendió la lengua inglesa durante su estancia en Estados Unidos y en México. Aprendió las doctrinas de la revolución. Fue en nuestro país donde Sandino comenzó a comprender el estado primitivo en que se hallaba su país y la necesidad de una renovación en los métodos, en lo político y en lo social. Las leyes del trabajo de México, las leyes de tierra y las leyes del petróleo sirvieron de base a Sandino para formar un programa nacionalista en lo político internacional y social para su país. En las minas de Durango y de Hidalgo y en talleres de la capital trabajó Sandino. En Veracruz, en el año 1924, trabajó también durante poco más de 2 meses en la casa comercial Agustín Ortiz, consignatarios de buques y comisionistas. Durante el periodo de tiempo que el héroe de Nicaragua vivió en Veracruz, cultivó sinceras amistades y de sus jefes se hizo apreciar por su honradez y la firmeza de su carácter. Pronto dejó este ambiente que no era el suyo y marchó a la Huasteca Petrolera, en donde trabajó como empleado de la
Huasteca Petroleum Company en el campo de Cerro Azul. Ahí le sorprendió la revolución de su país y de allí salió para incorporarse a las filas de la Revolución Liberal, en la que Destino le reservaba el papel de jefe supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Esto ocurrió en el año 1926, cuando el guerrillero, que ha asombrado al mundo por sus hazañas en la lucha tan desigual que sostiene Nicaragua, contaba con 32 años de edad. Ya ha explicado el propio Sandino el mensaje que envía el segundo Congreso Internacional Antiimperialista, las razones que lo obligaron a marchar a Nicaragua para combatir la oligarquía de Chamorro y Díaz, las circunstancias de esa marcha y los actos subsecuentes que comprenden la historia contemporánea de Nicaragua y del actual movimiento libertador que allí se debate, así como la tesis de la política de Sandino y de sus relaciones de rompimiento con el representante general del movimiento libertario, Froilán Turcios. Están contenidas con todos sus detalles y siguiendo lo más ajustado posible el orden cronológico de los sucesos, el relato de las compañías del guerrillero, sus triunfos más significativos, sus derrotas y en capítulo posterior la tesis política de Sandino, que le convierte en un nuevo Bolívar, y las proposiciones que le fueron hechas por el contraalmirante de la Marina americana Sellers para rendirse, de respuesta que el caudillo dio a estas, así como a las bases que propuso a Moncada, actual presidente de Nicaragua, para someterse. Sandino sale de México para unirse a los liberales. El 15 de mayo de 1926, la Huasteca Petroleum Company admitió la renuncia de su empleado Augusto César Sandino, y de Cerro Azul esa misma mañana partió el automóvil con destino a Tampico. Abordó el vapor americano México y un día después estaba de nuevo en Veracruz, de donde emprendió viaje a Suchiate y de allí a Nicaragua. Ningún incidente ocurrió al futuro general durante su viaje, salvo que en Guatemala fue despojado de una pistola que llevaba, pero como escondido conducía otro revólver, una pistola antigua calibre 44 especial Smith & Wesson. Con ella inició sus campañas y posiblemente con ella las termine, porque aún la usa. En Nicaragua, Sandino comenzó a orientarse en el movimiento popular que estaba latente contra Emiliano Chamorro, después del Lomazo, que derrocó al presidente Solórzano y el vicepresidente Sacasa, que estaba refugiado en Guatemala. La casualidad cooperó con Sandino y este encontró un grupo de obreros que se dirigían de un lugar llamado León a la mina San Albino, de donde iban a trabajar. Sandino se unió a ellos en calidad de aspirante al trabajo, con la secreta ilusión de iniciar entre los mineros su propia revolución. Conocedor como era de la mala situación en que vivían los trabajadores, que pasaban meses sin recibir salarios en dinero porque las compañías pagaban con cupones sin valor adquisitivo de ninguna especie, por lo que se veían obligados a comprar todos sus artículos a la propia compañía. Este estado de cosas tenía disgustado a los trabajadores, quienes indudablemente decidirían a una revolución. Y Sandino comenzó a trabajar en la mina San Albino. Estuvo haciendo propaganda entre los mineros y trabajadores para alcanzar la revolución. Les explicó la situación en que habían colocado el territorio de Nicaragua los gobiernos conservadores, que en $3 millones habían enajenado la soberanía nacional. Además hizo notar la tiranía que pesaba sobre los trabajadores. Les contó que en México había una legislación avanzada, que el gobierno tenía departamentos de trabajo encargados de velar porque al trabajador
no se le explotara, que se le pagaran sus salarios en dinero, se les proporcionaran atenciones médicas, escuelas, 8 horas de trabajo diario y todas las ventajas de que carecían los parias nicaragüenses. Sandino adquirió ascendiente entre los obreros que se decidieron en seguirle en la aventura revolucionaria, máxima cuando se sabía que el vicepresidente Sacasa, con su ministro de guerra, el general José María Moncada, que habían recibido un envío de armas y parques de un país amigo, venían de Guatemala para iniciar una revolución en contra de Chamorro, y que todo el pueblo del país secundaría este movimiento. Sandino, pues, con $300 de sus ahorros, hizo adquirir armas en Honduras y con ellas proveyó a su gente. En el mes de octubre se lanzaron al campo en abierta revolución contra Chamorro. La primera batalla de Sandino la perdió. La primera batalla que libró en su vida, Sandino, fue esta vez cuando se inició en las aventuras guerreras, el 2 de noviembre de 1926, en un lugar llamado Jícaro. Con Sandino iban 29 hombres y se enfrentó a una fuerza de 200 guardias nacionales de Chamorro, que por su superioridad numérica pronto les vencieron e hicieron huir. Pero Sandino no se desanimó con este contratiempo. Al contrario, comprendió que necesitaba armas y parques para preparar más gente, y dejó a sus 29 hombres escondidos en las sierras de las Segovias para ir a encontrar a Sacasa y Moncada, que se hallaban entonces en Puerto Cabezas, donde habían recibido 700 toneladas de armas y parques para iniciar una guerra contra Chamorro. 9 días de jornada en canoa. Sandino embarcó en una canoa primitiva y se dejó llevar por el curso de la corriente del río Coco, desde las Segovias hasta la desembocadura en el mar, cerca de Puerto Cabezas. Allí llegó 9 días después y se presentó al doctor Sacasa, ofreciéndole a sus órdenes, juntamente con la gente que tenía en las Segovias, a la que pudiera levantar en la zona. Sandino quería elementos únicamente. Pero entonces ocurrió algo lamentable. Los miembros del gabinete del doctor Sacasa, inclusive el ministro de guerra, Moncada, tenían sus ambiciones personales, y Sandino encontró verdaderas dificultades para conseguir los elementos que buscaba. Encontraba jefes que estaban dispuestos a ir a las Segovias para servirse ellos mismos, para adquirir gente y hacer méritos personales en provecho propio. Y como eran varios los que tal propósito tenían, siempre encontró difícil entenderse con los políticos. Y así llegó la intervención yanqui a petición de Chamorro, que había fraguado un plan para dejar en el gobierno a Adolfo Díaz y obtener reconocimiento de Estados Unidos, cuyo verdadero objetivo en Nicaragua es la construcción del canal y de la base naval para ensanchar su poderío en la América Latina. El primer paso disimulado de los yanquis para intervenir en Nicaragua fue declarando zona neutral Puerto Cabezas, donde se hallaba el gobierno de Sacasa, a quien notificó el contraalmirante Sellers que en 48 horas había de desalojar la ciudad, porque pasado ese plazo los marinos norteamericanos ocuparían la ciudad y serían arrojados al mar todos los elementos de guerra que se encontraran allí. En ese perentorio plazo, que fue concedido el 24 de diciembre de 1926, Sacasa y Moncada, con su gobierno y los pocos elementos que pudieron sacar, se fueron a Prinzapolca, lugar situado a poca distancia de Puerto Cabezas. Los marinos yanquis ocuparon Puerto Cabezas y arrojaron al mar gran cantidad de armas
y parques del que habían recibido del país amigo. Sandino, en cambio, que había solicitado armas, no pudo obtenerlas, pero antes que el invasor las tomara, recogió 40 rifles y 7.000 cartuchos, con los que se reencontró también a Prinzapolca. Estas armas Sandino las recogió de las mujeres públicas del Puerto Cabezas, que con más pudor patriótico que los soldados las escondieron antes que dejar que los invasores las recogieran. En Prinzapolca, Sandino consiguió al fin quedarse con las armas que había recogido en Puerto Cabezas, y entonces emprendió la marcha para unirse a su gente en las Segovias. El camino que hizo río abajo en 9 días, ahora lo realizó en un mes, ayudado de 6 personas que le sirvieron para transportar el armamento. Llegó Sandino a las Segovias y reclutó gente formando un buen núcleo y operando en San Rafael del Norte. Ahí recibió a principios de abril de 1927 una desesperada carta de Moncada en que le pedía auxilio porque estaba en muy malas condiciones en Chinandega, y era tal su desesperación que le advertía que le haría responsable de cualquier desastre si no acudía pronto en su auxilio. Sandino se dirigió a auxiliar a Moncada, haciendo una marcha triunfal hasta llegar a las Mercedes, de donde estaba refugiado el ministro de guerra de esa casa. El Tratado Chamorro-Bryan. El 3 de agosto de 1914, ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, fue presentado por el Ejecutivo un proyecto de tratado internacional celebrado entre el ministro de Estado de Norteamérica, Bryan, y el embajador del gobierno de la República de Nicaragua en Washington, Emiliano Chamorro, para ser ratificado por la Alta Cámara y adquirir su vigencia legal. Este tratado fue estimado de tal modo indecoroso por el gobierno de Nicaragua que constituía un aprobio para el gobierno americano, y por mayoría de votos el Senado lo rechazó, estimado indigno de un gobierno honrado aprobarlo. Efectivamente, el tratado propuesto envilece tanto al débil cuanto al fuerte, y cayendo como cae, por su carácter internacional bajo la sanción de las relaciones internacionales ante los ojos del mundo, ese tratado es algo sencilla y cruelmente bochornoso. Y sin embargo, el Ejecutivo de Norteamérica aguardó un par de años, y entonces, bajo la presidencia del presidente Wilson, fue enviado de nuevo al Senado, que entonces lo aprobó, adquiriendo vigencia legal desde el 18 de febrero de 1916, en que fue ratificado y firmado. El tratado dice así: el gobierno de Nicaragua concede al gobierno de Estados Unidos la perpetuidad y para siempre, libre de todo impuesto u otra carga pública, los derechos exclusivos de propiedad que sean necesarios y convenientes para la construcción de un canal interoceánico por la vía Río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier otra ruta sobre el territorio nicaragüense. Los detalles de las condiciones bajo las cuales dicho canal será construido, manejado y conservado serán convenidas por los dos gobiernos en cualquier tiempo en que el gobierno de Estados Unidos notifique al gobierno de Nicaragua su deseo e intención de construir dicho canal. Artículo 2. Con el objeto de que el gobierno de los Estados Unidos pueda proteger el canal de Nicaragua y los derechos de propiedad que el anterior artículo concede al gobierno de Estados Unidos, así como para el gobierno de Estados Unidos pueda tomar cualquier medida necesaria conducente
Al fin de, en este se propone el gobierno de Nicaragua arrienda por la presente a los Estados Unidos y por un término de 99 años las islas del Mar Caribe, Great Horn and Little Horn, y el gobierno de Nicaragua concede además al gobierno de Estados Unidos por un periodo igual de 99 años el derecho de establecer, operar y conservar una base naval en aquel lugar del territorio de Nicaragua, lindante con el Golfo de Fonseca. Que elija el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos gozará de la opción de renovar por un periodo posterior de 99 años los anteriores arrendamientos y concesiones a la expiración de los respectivos plazos, quedando expresamente convenido que el territorio que por presente se arrienda y la base naval que pueda mantenerse de acuerdo con la concesión ya mencionada quedará sujeta exclusivamente a las leyes y autoridad soberana de Estados Unidos durante el plazo de tal arrendamiento y concesión y de cualquier renovación o renovaciones de los mismos.